Muy bien. Vamos a abrir nuevo. En este caso ya sabemos que tenemos que hablar el WT, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar primeramente con el primer interfaz. En la clase de ayer pudimos apreciar en este caso cómo funcionan todas las interfaces de manera individual, ¿no? En este caso solamente una, que se puede escribir y se puede también colocarlo con la interfaz, con la barra de comandos. En este caso la línea, como pueden ver, es un elemento que con simplemente un clic izquierdo puedo hacer este tipo de trayectoria con el mouse. Pero hay otro elemento que se parece relativamente igual a este tipo de trazado, que es la polilínea. La polilínea igual hace el mismo trazado que tenemos en este punto. Como pueden ver, de la misma trayectoria lo estoy haciendo igual con la polilínea. Son prácticamente iguales. Pero ¿cuál es la diferencia tal cual? Bueno, la diferencia tal cual es que la línea, en este caso, trabaja por puntos segmentados. Es decir, cada clic izquierdo que nosotros hemos hecho en este punto y en este punto, en sí, este clic va a hacer un tramo. Y en este caso eso sería toda la línea. Si yo selecciono, pueden apreciar, este era mi punto inicial y este era mi punto final. Y este elemento, una vez que termina este punto, se reinicia y nuevamente genera de esta manera. Para seleccionar todo el trazado que tengo en este sector, solamente hago un clic izquierdo y como una especie de recuadro selecciono todo para poder seleccionar, bueno, para poder agarrar todo el trazado que tenemos de la línea. ¿Se pueden eliminar elementos? Sí. En este caso, si yo selecciono el punto medio y coloco suprimir, automáticamente desaparece. En cambio, a la polilínea, en este caso la polilínea tiene la función de que una vez que yo ingrese el primer punto y lo termine en este sector, es un trazado completo, no se puede eliminar, ¿no? Sí podemos configurar y editar en este caso la polilínea con estos puntos cuadrados en este caso, donde puedo cambiar la distribución de la línea, puedo hacerlo más pequeño o lo puedo tratar de hacer recto o lo puedo hacer mucho más grande. También tengo estos puntos medios que tenemos acá y esto también es un estiramiento, puedo moverlo hacia arriba o hacia abajo dependiendo al tipo de situación. En cambio la línea, en este caso, la línea simplemente, si yo selecciono, puedo moverlo y puedo modificar en los extremos y no se puede hacer nada más. Esa es la diferencia entre estos dos elementos. La mayoría siempre prefiere trabajar con línea. Yo en algunas situaciones igual lo utilizo. Y la polilínea se utilizaría en casos en donde podríamos trabajar con elementos cerrados, ¿no? Un ejemplo podría ser un cono, podría ser un rectángulo, un cuadrado. Se podría hacer simplemente utilizando polilínea y quedaría perfecto. Ahora bien, la polilínea también tiene otros tipos de características en este caso. Empecemos con una característica que cuando yo selecciono y coloco el primer clic izquierdo, me aparece en la barra de comandos todo lo que puede hacer en este caso mi polilínea. Si yo verifico esta opción de arco, pueden apreciar que ahora mi polilínea tiene ese comportamiento de arco. Lo puedo hacer de esta manera y simplemente seguimos un solo trazado y ahí está, ¿no? Ahí tenemos una polilínea que solamente se ha utilizado, se ha utilizado la configuración de arco. Luego tenemos otro tipo de elemento que es la polilínea con la mitad de grosor y longitud, eso no lo tomen en cuenta. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta sería el grosor. ¿El grosor en qué consiste? Bueno, como pueden ver, esta línea tiene un grosor determinado. Usualmente el por defecto sabe ser 0.i. En este caso yo le puedo dar un grosor. Puedo darle un grosor inicial y un grosor final. Voy a ver primero cuando los grosores son iguales en este caso. Vamos a colocarle 10 y otros 10.
¿no? Y como pueden ver, el grosor de la línea ha cambiado drásticamente. Y yo puedo hacer lo mismo, pero con un grosor diferente. Ahora voy a hacer el mismo comportamiento, pero con diferentes tipos de grosor. Vamos a hacer una especie de flecha. Clic, coloco grosor, voy a colocar 20 y voy a colocar en el grosor final 0. ¿Y qué es lo que puede pasar si yo coloco un grosor final 0? Bueno, como pueden ver, el grosor de 20 se respeta en la primera parte, y en el punto que yo estoy arrastrando, que es con una especie de flecha, o pues estoy formando una especie de flecha, se va incrementando, disminuyendo, y cuando yo haga clic izquierdo, va a terminar la trayectoria y va a tener una línea recta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hacer este estiramiento, un clic izquierdo, y automáticamente he trabajado con un elemento por defecto, ¿no? Y ahí tenemos una flecha con una pequeña dirección. Ustedes, si quieren, no necesitan colocar esta línea. Muchos me dicen, pero yo solo sé hacer esto con una línea. Pues no es necesario. Simplemente ingresan a polilínea, ponen el punto inicial, ponen el grosor, vamos a poner 30 y 0, y simplemente hacemos un clic y un enter y nada más, y ya tengo la flecha. No es necesario que ustedes coloquen esta línea segmentada, porque como pueden ver es en este punto que termina y se genera el nuevo segmento que tenemos acá. Esa es la diferencia. ¿Es mucho más sencillo hacerlo de esta forma? Sí, ahí lo pueden ver. Esta es una flecha tal cual, idéntica, comparado con esta que tiene una dirección. Ambas son válidas para que puedan aplicarlo ustedes. Ahora bien, ¿en qué consiste el círculo? Bueno, en el círculo tenemos varias características para trabajar. En el círculo, lo más primordial, centro radio. Selecciono con un clic izquierdo para el centro y voy a presidir un radio. En este caso vamos a colocar 30 y listo. Para hacer centro diámetro, requiero que este círculo, bueno, quiero hacer en este caso el mismo, en este caso la misma longitud, ambos, y como el diámetro sé que es el doble del radio, tengo que colocar aquí 60 para que puedan tener la misma distancia. Ahora bien, esto es cuando nosotros tenemos datos en donde tenemos diámetro o tenemos algún elemento de radio. En alguna situación siempre les van a dar referencias de puntos. Este, por ejemplo, de 2 puntos es cuando yo selecciono. Por ejemplo, voy a hacer un círculo de este punto a este punto, y ahí es donde se genera un círculo en función a un punto geométrico. Ya no dependemos mucho de un elemento longitudinal, o sea, no dependemos de un dato, solamente de una referencia geométrica. Luego también tenemos el de 3 puntos, en donde yo selecciono, por ejemplo, un punto, otro punto, y en función del tercer punto voy a seleccionar el nuevo elemento. Vamos a colocar un tercer punto aquí y listo, ¿no? Ahí está. Luego tenemos la opción de tangentes y radios. En este caso, esto es muy sencillo. Yo selecciono una tangente, otra tangente, y me dice que determine un radio. Voy a colocar un radio de 20. Y ahí está nuestro elemento, que también ha sido definido por referencia geométrica, en este caso una referencia tangencial, pero con un radio determinado. Mientras, si nosotros, por ejemplo, a ver, voy a hacer un círculo aquí más. Ahí. Mientras que si yo hago solamente un elemento con pura tangentes, miren lo que va a pasar. 1, 2, 3. Y en función de estos 3 puntos tangenciales se ha generado este pequeño círculo, que yo no sé cuánto es de radio o cuánto es de diámetro, pero se ha generado de manera automática tomando en cuenta la referencia tangencial. Y solamente tangencial, no hemos dependido de otro parámetro. ¿Hasta esta parte alguna duda que tenga?
Muy bien, No, ninguno. perfecto, gracias por la respuesta. Ahora vamos a ver el arco. El arco sí tenemos muchos más. En este caso el arco vamos a empezar con 3 puntos. Ahora bien, se han debido dar cuenta que AutoCAD no solamente te permite, o bueno, te muestra de manera general cómo tienes que trabajar, sino que también te indica qué es lo que tienes que hacer. Aquí, por ejemplo, una vez que yo he puesto arco, ¿qué me dice mi barra en mi mouse? Me dice precise punto inicial del arco. Aquí ya me indica qué es lo que necesitas hacer para poder hacer este trazado. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, punto inicial, segundo punto, y en función del tercer punto voy a definir cómo se va a comportar mi arco. Ahí está. Y este arco, si se dan cuenta, yo lo selecciono, tiene 3 tipos de configuración. Primero, por los extremos, luego en los puntos medios, con el cual yo puedo modificar el radio. Es decir, lo puedo hacer mucho más largo o lo puedo hacer mucho más corto. Y también puedo hacer lo mismo con este elemento. Puedo hacerlo, bueno, en este caso más que todo es una opción de desplazamiento, ¿no? Ahí está. Mientras que con estos 3 puntos puedo configurar los extremos y el radio de nuestro arco. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos la opción de inicio, centro, fin. Punto inicial, punto central y luego tengo que definir un ángulo en este caso, ¿no? O un punto final de arco. Pero en este caso, miren, me da o me dice que determine mediante un ángulo. Puedo colocarlo de esta manera o puedo escribir directamente el valor. Y ahí está, ¿no? Luego tenemos la opción de inicio centro ángulo. Creo que ya lo vimos. A ver. Sí, este es el que acabamos de ver. Pero vamos a volver a hacerlo, tal vez me estoy confundiendo. Punto inicial, punto central, sí, este es el del ángulo. 180. Y ahí está, ¿no? Luego tenemos inicio centro longitud. Aquí ya dependería el parámetro de la longitud. Punto inicial, punto central y aquí determinaríamos nuestro arco en función a la longitud. Es decir, que si mi longitud es muy grande, como en este caso, lo puedo hacer de ese tamaño. Si es pequeña, lo puedo ver de esta manera, ¿no? Puedo utilizar puntos de referencia así y miren, ahí está. En función de estos puntos es que ustedes pueden generar un arco. No hay ningún problema. Luego tenemos inicio fin ángulo, que en este caso, punto inicial, punto final, y aquí vamos a tener, en este caso, que depender de un ángulo. Vamos a colocar 30. Y ahí está. Si ustedes verifican, cada elemento tiene un punto de configuración. Esta es la configuración que requerimos. Hoy es muy grande. Ahí está. Ese es el punto que requerimos para modificar esto. Y aquí tenemos los puntos para extender, en este caso, nuestro arco. Luego tenemos inicio, fin, dirección. Vamos a colocar un punto inicial, un punto final y aquí vamos a determinar la dirección en donde va a estar nuestro diseño. Yo puedo hacerlo hacia abajo, hacia arriba, en este caso, o con un ángulo determinado. Ahí está. ¿Se puede hacer con ángulos negativos? Es una pregunta que yo también quiero responder. A ver, en un momento. Y sí, se puede hacer igual con ángulos negativos. Este es un ángulo de 30 positivo y este es un ángulo de menos 30 para nuestro arco. Luego tenemos la opción de inicio fin radio. En este caso, punto inicial, punto final y vamos a determinar el radio del arco. Y ahí está, ¿no? Lo corroboramos, si ustedes quieren corroborar, ahí está, 100, ¿no? Entonces está perfecto.
Luego tenemos centro, inicio, fin, en donde yo coloco un punto central, un punto inicial, y aquí ya es netamente un arco. Vamos a colocar 120. Y ahí está nuestros 120 grados. Si lo selecciono, verifico el centro, ahí está, ¿no? Ese es el radio y ese es el ángulo. Luego tengo centro, inicio, ángulo, punto central, punto inicial y luego el ángulo incluido. Ahí está. Luego tenemos centro, inicio, longitud, punto central, punto inicial y vamos a determinar una longitud. Y ahí está. Lo definí con una distancia o con un punto de referencia. Luego tenemos esta opción de continuar. ¿En qué consiste esta opción de continuar? Bueno, lo que hace en esta situación vamos a utilizar el ángulo de 3 puntos, ¿no? Ahí está. Utilizamos esto y ahora voy a colocar continuar. Al colocar continuar va a empezar en este punto y va a seguir en este caso nuestro arco. Miren, ahí está. Uno más coloco continuar y a partir del último punto lo continúa automáticamente con la configuración inicial. Ahí lo podemos ver y listo. Ya tenemos la configuración, pero cabe mencionar que cada elemento que hemos expandido es independiente uno del otro. Si yo selecciono este, es independiente. Si yo selecciono este, es independiente. Si yo selecciono este, es también independiente. Y si selecciono este, es independiente, ¿no? Entonces, todos los elementos que ha aumentado o incrementado llegan a ser independientes uno del otro. ¿Alguna duda respecto a esta parte? Muy bien. Como pueden ver, el arco no es complicado, simplemente tenemos que saber qué tipo de referencia utilizar. El arco puede utilizarse con referencia longitudinal o con referencia geométrica, pero también lo podríamos definir con la opción de radio o con la opción de longitud. Y la longitud también lo podríamos definir dependiendo a un parámetro geométrico, ¿no? Tal vez una distancia de un punto o una distancia determinada en este caso. Ahora el rectángulo en sí no es complicado, simplemente lo que tienen que hacer es seleccionar la primera esquina y luego la segunda esquina con otro clic izquierdo y listo, ya lo tenemos. Quiero hacer un cuadrado, sencillo, simplemente clic izquierdo y ahora tenemos que definir los lados del cuadrado. En este caso, para que sean iguales tengo que configurar ambos elementos. Lo que está de color azul es lo que voy a editar primero. Voy a colocar 80. Y luego voy a colocar la tecla Tab. La tecla Tab está al lado de la letra Q en el teclado. Si colocan Tab, automáticamente el otro elemento se vuelve de color azul y aquí tengo que colocar los 80. Y se pueden configurar en ambos puntos. Pueden ver, con Tab puedo modificar cualquier momento. Una vez que he configurado, coloco Enter y efectivamente nosotros tenemos un cuadrado. Eso es lo interesante para trabajar. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la opción de polígono. Para la opción de polígono vamos a utilizar dos círculos determinados. Vamos a colocar esto con 50 y otro también aquí con 50. Muy bien. ¿En qué consiste el polígono? Bueno, el polígono en este caso consiste en que nosotros tenemos que determinar una cantidad de lados. Yo voy a colocar 8 o 7. Y luego vamos a precisar el centro. Yo me acerco y este es mi punto central. Ahora bien, tengo una opción que dice inscrito en el círculo y circunscrito en el alrededor del círculo. Ya, yo voy a colocar en este caso inscrito, pero voy a tratar de hacer mi elemento en la parte externa de mi círculo. Vamos a ver qué tal nos sale. Pongo inscrito y voy a seleccionar y no quiero que, bueno, si yo choco al cuadrante de mi círculo se va a mantener cerrado, pero yo no quiero eso, yo quiero que salga en la parte externa, así que yo lo voy a estirar y quiero ver si puedo hacer coincidir, en este caso, voy a ver si tengo un buen ojo o no.
Y ahí está, ¿no? En teoría se ve que he hecho coincidir, pero AutoCAD es precisión. AutoCAD no simplemente te basas en lo que tú puedes ver. Para eso existe la opción de zoom. En este caso, el zoom yo lo voy a utilizar aplicando la rueda del ratón hacia arriba o hacia adelante, mejor dicho. Y como pueden apreciar, miren la cantidad de error que tengo. Parecía indetectable a simple vista, pero el error es notorio mientras lo voy acercando. Y eso es importante porque por este tipo de complicaciones uno no puede hacer la edición de los trazados. Pueden pensar que no coincide, debería coincidir, que por qué está pasando esto, en fin, un montón de cosas. Y también es importante definir qué tipo de herramienta utilizar. En este caso, la opción de inscrito no me conviene utilizarlo para un elemento externo dentro del círculo, solamente para un elemento interno. Y lo mismo pasaría con el circunscrito. Preciso el centro, circunscrito y simplemente lo tengo que coincidir aquí y listo, ya está el elemento hecho. Entonces es de esa manera que funciona y es importante tomarlo en cuenta para poder trabajar. Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver la elipse. La elipse en sí tiene esta configuración que es con punto central, punto final y tengo que determinar una distancia en este caso y no es un radio tal cual, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos ejes fin, en donde utilizo un punto final de eje, otro punto final, y aquí puedo determinar una distancia. Y ahí está, ¿no? Luego tenemos la opción de arco elíptico, en donde selecciono un punto final de arco elíptico. Luego definimos otro punto final de eje. Determinamos cuánto va a ser la distancia esta vez. Y ahora tenemos que determinar ángulo inicial y ángulo final. El ángulo inicial siempre lo tienen que colocar en 0. Y el ángulo final ustedes lo pueden hacer dependiendo cómo quieran trabajar con el ángulo. Puede ser 180, puede ser 120 o simplemente 360 si queremos hacerlo cerrado. Colocamos Enter y ya está, ¿no? Entonces es de esa manera que funciona la opción de arco, o perdón, la opción de elipse. Es una opción práctica, es una opción elegante para poder trabajar. Luego tenemos la opción de sombreado. El sombreado en sí, la primera condicionante que se tiene que utilizar para trabajar con una especie de sombreado, en este caso, es primeramente colocar en un elemento cerrado, es decir, que esté completamente cerrado y ahí está. Una vez que lo seleccioné, automáticamente se genera una nueva ventana y en esta nueva ventana me permite, ahí está, me acerco, y me permite generar mi sombreado. Aquí tengo una opción de volverlo sólido y volver diferentes tipos de sombreado que tenemos en nuestro AutoCAD. Perdón, ahí está. Podemos configurar el color del sombreado. En este caso, ahí está. Y podemos configurar también la escala. ¿A qué me refiero con la escala? Bueno, con la escala me refiero a la escala me refiero prácticamente con esta situación de el espacio que tiene este sombreado. Aquí me dice que es 1, que siempre suele ser 1 por defecto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo puedo cambiar este dato y puedo colocar 0.5, la mitad. Miren lo que va a pasar. Ahí está, ¿no? Se hizo
mucho más pequeño. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco mucho menor? 0.2. Y ahí está. Entonces, es así como se vería en una vista alejada y de cerca obviamente se vería un poco más interesante, pero en este caso ustedes lo pueden modificar dependiendo a la situación en la que ustedes están. Sencillo, práctico, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de configuración y manejarlo como se debe, ¿no? Entonces eso es lo importante. Ahí lo tenemos. Ustedes lo cierran y listo, ya está nuestro elemento. Y el sombreado, como se comentó, solamente se utilizaría para elementos en donde el trazado esté completamente cerrado. Hay algunas situaciones donde sí se puede utilizar en trazados abiertos, pero lo recomendable siempre es hacerlo en un elemento cerrado, ya que así se puede hacer de manera más rápida y sencilla. Si yo coloco sombreado y coloco la opción que tenemos aquí de sólido, vamos a seleccionar, por ejemplo, yo quiero seleccionar esto, y aquí también. Vamos a colocar otro color, y ahí está, tenemos una especie de ojo para poder trabajar. Luego, el degradado funciona con dos colores, en donde yo puedo configurar la disposición del color. Y ahí puedo también modificar qué color va a ser el primario y cuál va a ser el secundario. Ahí está, ¿no? Como pueden ver, es de esta manera que nosotros podríamos generar un buen sombreado. Y por último tenemos contorno. Contorno es prácticamente un elemento en donde yo voy a designar una polilínea para poder trabajar. A ver, les voy a mostrar en este caso cuál sería la polilínea que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta. Contorno. Me va a abrir la ventana. Me va a decir polilínea. Coloco aceptar. Me designo un punto interno. Y enter. Pareciera que no hubiera habido gran cambio, ¿no? Pero sí hubo. Voy a utilizar esta opción para desplazar y se van a dar cuenta que he creado una copia de mi elemento. Este elemento es un elemento de trazado y este es el elemento original. He extraído en este caso el contorno de esta manera. Es relativamente sencillo, pero la verdad no lo utilizo yo bastante. Utilizo más el sombreado, rara vez también lo utilizo degradado, pero esa es la manera en la que ustedes pueden extraer un contorno de una figura en este caso, que nuevamente repito, tiene que ser cerrada. ¿Alguna consulta hasta esta parte? Hola, Inge, tengo dos consultas. Te escucho. La primera es en el rectángulo, ¿se puede hacer un corte en una de las líneas? Como digamos para hacer puerta o en otro para ventana, no sé cómo se ve, un poco más gruesito. Y la otra es en el redondo, un poquito más puede abrirle, hacerlo. En ese que parece tuerca. Ya, En esa, eh, En este se puede configurar los puntos, es que están saliendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 4 o a 8. claro, Así todo. eso se configura al inicio, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, un inscrito, en este caso, ¿no? Dice polígono y cuando tú ingresas ahí te indica cuántos son los puntos que vas a utilizar. Me dice, indique el número de lados. En este caso yo puedo cambiar y lo puedo colocar 5, digamos. Ahí está. Enter. Seleccionas el punto central de tu elemento de referencia y luego colocas inscrito, en este caso, y ahí está, ¿no? Simplemente al inicio ya tienes que configurar con esa opción de volverlo, en este caso, este tipo de polígono, ¿no? Con el número de lados determinado. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta. Bueno,
En este caso, para hacer puertas o para hacer cualquier tipo de elementos, claro, puedes utilizar línea y puedes dividir este elemento a la mitad con estos puntos de referencia. Así tú puedes hacer ventanas o puedes hacer lo que tú quieras. Como solo estamos viendo el elemento principal, más adelante te voy a mostrar cómo podrías este elemento volverlo una especie de tipo ventana o lo puedes hacer una especie de tipo puerta, dependiendo a la situación que manejes. Y eso es justamente utilizando lo que sería la opción de configuración de edición, en este caso de trazados, lo que tenemos en este apartado. Así que de esa parte no te preocupes, eso se va a hacer. ¿Alguien más tiene alguna Muchas gracias. consulta o duda? No, no te preocupes. ¿Alguna duda que tenga? Una preguntita, ahí donde puso el círculo, automáticamente a usted le aparece el centro. ¿Dónde tengo que entrar para configurar esa parte para que punto centro me aparezca en el AutoCAD? Muy bien, es una muy buena pregunta y supongo que a vos no te parece eso, ¿no? Por eso también está haciendo esa pregunta. En Sí, sí, bueno. algunos programas de AutoCAD no les va a aparecer eso, ¿no? Y no les digo que el mío es especial o nada que ver. Lo que tienen que hacer es ingresar a una opción de configuración. Esos elementos de referencia se llaman esta configuración que tenemos aquí, que se llama referencias objetos o snap. Aquí es donde yo puedo verificar o seleccionar los diferentes elementos como centro o cualquier tipo de forma. Supongamos, en este caso, que yo coloco parámetros de referencia a objetos y me va a cargar todo esto. En el mío, como pueden apreciar, está todo seleccionado. Pero ¿qué pasaría en el caso que menciona su compañero, que no tuviera ninguno? Al momento de hacer algún trazado, no puedo ver cuál es el centro, no puedo ver una esquina, no puedo ver un punto medio, no puedo ver nada. Entonces sí o sí es necesario habilitarlo para poder trabajar. Entonces vamos a ingresar nuevamente a parámetros y ustedes utilicen los necesarios. Yo coloco todo porque al final igual me llegaría a servir, no hay ningún problema. Ahora bien, ya que estamos ingresando a este apartado, también les voy a mostrar algo que se han debido, o bueno, se han debido dar cuenta. Cuando yo coloco una línea, siempre me indica primero qué tipo de comando estoy utilizando, que es justamente precise primer punto, me da la indicación, y también al momento de hacer este punto, me genera un ángulo y una distancia, ¿no? Eso se le llamaría a una entrada dinámica. La entrada dinámica se puede editar. En algunos casos, por ejemplo, no les va a aparecer, o sea, no se va a ver estos comandos. Y lo que se tiene que hacer es nuevamente ingresar aquí, parámetros de referencias a objetos, y entramos a la opción que dice entrada dinámica. De ustedes, por ejemplo, si no estuviera esto seleccionado, se vería así. No me indica nada, no sé específicamente dónde estoy haciendo mi referencia, no me indica nada. Entonces, es un problema. Así que sí o sí lo tenemos que tener habilitado para poder trabajar. Entramos a entrada dinámica y seleccionan todo. Y listo, ya está. Y nuevamente volvemos a la normalidad. ¿Alguna duda más que tenga? Perfecto. Muy bien. Hemos visto la parte básica de trazado, pero tenemos muchos más trazados. En este caso, si ustedes ven el apartado de dibujo, si yo selecciono este elemento, me aparecen otros elementos más adicionales. Uno de los elementos principales sería los ajustes de spline. Si yo selecciono esta opción, puedo generar una especie de ondas con un clic izquierdo, y así sucesivamente voy a generar este tipo de configuración. Ahí lo tenemos. Luego tenemos la opción de B-Spline. El B-Spline ya no se trabaja con los puntos para generar esto, sino con puntos de referencia o vértices de control. Es decir, si yo selecciono el primer punto y selecciono el segundo punto, no me va a aparecer esto que vemos aquí. Me va a aparecer una trayectoria de referencia. Clic, y como pueden ver, efectivamente estoy haciendo una trayectoria de referencia. Ahora, ojo,
Cuando yo selecciono el siguiente punto, tampoco es que va a hacerse este tipo de onda, ¿no? Si yo selecciono otro clic izquierdo, sigo con elementos de referencia. Y esa es la manera en la que funciona esta configuración. Y ahí está, ¿no? Esto se basa con vértices de control y esto solamente con elementos en donde los puntos que hemos utilizado lo podemos mover de manera más sencilla o práctica. Mientras que en este sector requiero sí o sí mover los vértices de control para modificar mi spline. El segundo punto sería línea auxiliar. La línea auxiliar es una definición geométrica. La línea auxiliar es un elemento que puedo darle una dirección, pero el desplazamiento es infinito. ¿A qué me refiero? Yo selecciono esto, coloco el punto de referencia y si pueden apreciar, me aparece una línea en ambos extremos. Yo le puedo dar una dirección, en este caso lo voy a dar aquí y aquí. Pueden apreciar que pareciera que hasta aquí terminaría mi elemento, pero no. Si yo me alejo, pueden apreciar que mis imágenes se vuelven pequeñas, pero mis líneas siguen siendo grandes, es decir, que esto va a seguir tendiendo al infinito. Por más que me vaya a alejar, igual va a estar funcional este elemento. Luego tenemos otro elemento geométrico que se denomina rayo. Rayo es un elemento en donde yo voy a darle un punto inicial, le voy a dar una dirección y la longitud va a tender al infinito. Si yo selecciono un punto inicial y luego le doy una dirección, ahí pueden apreciar que efectivamente estos elementos van a tender al infinito. No importa si me aleje o me acerque de esta trayectoria. Aquí vamos a eliminarlos porque son muy grandes. Luego tenemos la opción de puntos. Ahora, la opción de puntos sí, yo considero que es bastante útil. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Es tal cual como le indica. Puntos, y yo selecciono puntos 1, 2, 3, 4, 5. He puesto puntos con el clic izquierdo, pero ustedes seguramente no lo ven, ¿no? Yo lo veo, son pequeños puntos blancos. Tal vez ustedes lo aprecian, pero no logran diferenciarlo. Entonces yo necesito configurar el tipo de punto. Así que ingreso a la opción de utilidades y busco tipo de punto. Entro aquí y voy a configurar esto. Voy a utilizar esta opción de tipo X y aquí tengo el tamaño de punto. Ahora bien, el tamaño de punto se va a establecer por dos formas. Establecer el tamaño relativo a pantalla o establecer tamaño en unidades absolutas. Si yo coloco en 5%, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es lo que va a pasar. Voy a colocar aceptar y se van a ver de este tamaño, ¿no? Parece un buen tamaño, pero ¿qué pasa si yo me alejo? Se empieza a hacer más grande. Me alejo más y se hace mucho más grande. Me alejo así y miren el tamaño de los puntos. Y estos puntos no se autoconfiguran, o sea, no vuelven a su estado original. Una vez que me aleje, ya no funciona. Así que prefiero utilizar la configuración de unidad absoluta. En este caso voy a colocar 2.5 o vamos a colocar 5 directamente. Si yo ingreso nuevamente a punto, ahí está. Y ese es el tamaño que tiene mis unidades. Ahí lo pueden ver. Mucho más práctico, mucho más sencillo. Luego tenemos esta configuración que nos dice dividir y medir. Ambos elementos parecieran sonar lo mismo, pero son completamente diferentes. Bueno, vamos a utilizar un ejemplo y para eso va a ser dos líneas. Muy bien. Y luego otra línea igual en este apartado. Perdón.
Muy bien. Tengo estas dos líneas. Ahora lo que tengo que hacer es utilizar uno de los comandos. Primero el de dividir. Yo selecciono el elemento que voy a dividir y ahora me dice que indique el número de segmentos. Aquí yo sé que tiene 200 la longitud. Para que sea preciso voy a colocarlo 25. Y me va a generar esta cantidad de elementos referencialos de un punto a otro. Desde este punto a este punto, efectivamente hay 25, aunque creo que exagerado, lo voy a hacer un poco más grande. Yo creo que con 50 va a estar bien. Colocamos 50. Uy, peor no se ve. Qué raro. ¿Cuánto es la distancia? A ver, en un momento. Ah, ya sé. Perdón, me estoy confundiendo yo. Perdón. Listo, nuevamente. Selecciono el objeto y aquí me dice indique el número de segmento. Yo no estoy colocando longitud, me estoy confundiendo. Así que aquí, por ejemplo, quiero colocar 5. Y ahí está. Lo único que ha hecho es que este elemento tenga una subdivisión con nuestros 5 puntos. Pero la estructura, tal cual el trazado, sigue siendo original. No es que lo ha partido y lo ha dividido. Simplemente lo que ha hecho es generar puntos de referencia para que nosotros lo podamos dividir o hacer cualquier tipo de elemento. Mientras que en la opción de medir, si yo coloco aquí medir y selecciono el objeto que voy a medir, no es que voy a obtener la longitud total del elemento, sino que me dice que preciso una longitud de segmento en el cual se va a realizar la medición. Si sé que es 200, voy a colocar aquí, ahora sí voy a colocar 25, y esto va a ser longitudinal, no 25 segmentos, y se va a ver de esta manera, ¿no? De este punto a este punto, 25, de este punto a este punto, 25. Y esto también mantiene su propiedad, el trazado original, pero ha hecho una división, en este caso, con el segmento o con la longitud que he determinado en este caso. Es bastante interesante y práctico cómo nosotros podríamos utilizarlo dependiendo del tipo de situación que podríamos tomar en cuenta. ¿Alguna consulta hasta esta parte o alguna duda? Muy bien, no hay dudas. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿cómo puedo saber que efectivamente estoy haciéndolo de la manera correcta? Bueno, en utilidades hemos visto cómo configurar el tipo de punto, pero aquí tengo la opción de medir. Yo puedo determinar cualquier tipo de elemento. Si pongo rápida, automáticamente me van a determinar las distancias, pero yo no quiero solamente eso. Tal vez quiero determinar de manera automática por este punto. Supongamos desde este punto que tengo aquí. Ayer un momento voy a activar esto, no estaba activado. Seleccionar todo, aceptar. Ahora sí. Vamos a volver a medir. Distancia de este punto a este punto. Y ahí está, ¿no? Me dice que la distancia es de 116. Ahora bien, ¿puedo determinar áreas? Sí, puedo determinar áreas. Si yo selecciono la opción de áreas y selecciono el elemento, en este caso objeto, selecciono el objeto y de manera automática me dice que el área es esta cantidad por una circunferencia de 314. Volumen no puedo determinar por el hecho de que, bueno, no estamos en AutoCAD 3D. Por el momento solamente 2D. En este caso, ¿podríamos determinar ángulo también? Sí, podríamos determinar ángulo dependiendo la situación. Selecciono un elemento, el segundo elemento, y ahí está el ángulo que tiene, de 69. Tomando en cuenta estos dos elementos de referencia. Perfecto. Sigamos con este apartado. La opción de región lo vamos a dejar para de la parte 3D. La opción de cobertura sí es importante. Y vamos a colocar un ejemplo sencillo.
yo voy a hacer un pequeño rectángulo en este punto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la opción de cobertura. ¿Qué va a hacer la cobertura? Va a sobreponer este elemento sobre un elemento sombreado. Lo va a sobreponer, en este caso este elemento se va a ver hacia adelante tal cual. Vamos a colocar cobertura y voy a colocar la opción que dice polilínea. Selecciono esta polilínea y voy a borrar la polilínea que tengo de referencia y automáticamente este elemento se volvió un elemento con una cobertura. Si yo coloco desplazar utilizando un clic izquierdo con un punto de referencia y me acerco a mi sombreado que tengo aquí, pueden apreciar, bueno, en este caso, ¿qué pasó? Vamos a verificar. Deme un momento. Uy, ¿qué pasó? No debería ser así. Ah, no, espera, no, eso nada que ver. La cobertura en sí estaría bien. Vamos a desplazarlo a ver a otro elemento. Un poco raro. A ver aquí. Tampoco. Vamos a verificar qué pasó. Nuevamente, cobertura. Vamos a colocar polilínea. Selecciono. A ver, dame un momento. Vamos a verificar qué está pasando. Esto en sí ya está, pero no respeta el orden que quiero. Vamos a hacerlo nuevamente. Cobertura. Selecciono la polilínea. Selecciono la polilínea cerrada. Está un poco lento mi sistema, van a disculpar. A ver, lo vamos a mover. Ahora sí, ¿no? Como pueden apreciar, la cobertura efectivamente se sobrepone ante un sombreado. Eso es lo que quería demostrar. Me pareció raro que al principio no pudo funcionar. Yo lo puedo colocar esto al medio y por más que tuviera elementos, miren, o sea, el sombreado existe, pero si yo me acerco con esto, lo va a sobreponer. Y no importa si es un elemento sombreado o es un elemento, como en este caso, donde vamos a colocarlo aquí, igual se va a ver de esta manera. El sombreado existe, solamente que este elemento se va a sobreponer e incluso se sobrepone de mi área de trabajo, de esta rejilla que tenemos, este cuadriculado. Si lo acerco a un elemento cuadriculado, lo selecciono y me acerco acá, efectivamente, miren, prácticamente ha dividido esta línea que tengo de color plomo a la mitad, o sea que se ha sobrepuesto de mi área de trabajo en este caso. Para eso sirve la cobertura. Ahora, esta cobertura, claro, no siempre va a ser para elementos cuadrados. Sí se recomienda hacerlo de esta forma porque es mucho más sencillo, pero para elementos circunferenciales es mucho más difícil, ya que tenemos que encerrarlos. ¿A qué me refiero con la opción de encerrar? Si yo selecciono un pequeño círculo, digamos ahí, y yo hago cobertura, lo que tengo que hacer es, miren, a partir del primer punto, tengo que empezar a encerrarlo. Pueden ver cómo estoy acercándome y por cada punto que hago, voy a encerrar mi círculo para poder trabajar. Me podría tomar mucho más tiempo y claro, no siempre puede ser con un elemento circunferencial, puede ser con otro elemento que también sea un poco más difícil poder trabajarlo. Mientras más puntos de referencia, obviamente tendría mucho mejor acabado en la cobertura, pero como lo estoy haciendo rápido, pues pueden ver que pareciera una especie de polígono. Y ahí está. Este es mi elemento. Lo voy a desplazar. Y lo coloco aquí. Y ahí está, ¿no?
Se puede hacer elementos circunferenciales, pero se tiene que encerrarlos y se tiene que hacer punto por punto para no tener ningún problema. ¿Esa parte está claro? ¿Tienen alguna consulta respecto a ese apartado en este caso? Entonces, en otras figuras como polígonos, igual tendrían que hacer así para Encerrándolo. la cobertura. Sí, Exacto. encerrando. Exactamente, estimado, porque no se puede colocarlo como en el cuadrado. Han visto, he colocado polilínea, lo he encerrado, he puesto eliminar polilínea, sí, y ha sido muy práctico. Mientras que con elementos circunferenciales que tal vez requiere un poco más de detalle, elementos cilíndricos, etcétera, tendría que hacerlo de esa manera, para que se pueda en este caso sobreponer en caso de que trabajarías tal vez con un sombreado y ese objeto que ustedes tienen cubierto dentro de este elemento de cobertura se pueda sobreponer, se pueda ver dentro de este sistema de sombreado o degradado, ¿no? Eso es algo importante a tomar en cuenta en este caso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Seguimos. Luego tenemos, bueno, esto y esto 3D. La arandela es sencillo. Simplemente seleccionamos un diámetro interior y un diámetro exterior. El diámetro interior lo vamos a colocar con 20 y el diámetro exterior con 30. Y automáticamente me dice que precise el centro. Yo puedo seleccionar cualquier punto de referencia y me va a generar esta especie de arandela, ¿no? Para poder trabajar. Es bastante interesante, pero en lo personal yo no lo he utilizado mucho. Es solamente un elemento de referencia con el cual ustedes pueden generar este tipo de sombreado. Luego tengo, y lo que sí he utilizado bastante, es la nube de puntos. Como ustedes saben, para poder corregir un trabajo de planos en particular, no es que el practicante o en este caso el que esté ingresando a trabajar me muestre su plano, tal vez se ha equivocado en algo y yo tenga que rehacerlo. No, así nadie aprende. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se utiliza este comando de nube de puntos con el objetivo de que yo pueda seleccionar el error que tiene y poder enfatizar con una directriz algún problema que haya tenido. En este caso, por ejemplo, si yo coloco esta opción de nube de puntos tal cual, voy a seleccionar, supongamos, este elemento. Selecciono y me va a generar esta opción de puntos, ¿no? Esta nube de puntos en este caso. A ver, quiero hacer hasta aquí, ¿no? Ahí está. Un poco raro mi nube de puntos. Debería ser un poco más grande. Voy a utilizar la rectangular. Ahí está, ¿no? Así tendría que verse. Tal vez porque es muy pequeño, se ve diferente. A ver aquí. Ahí está, ¿no? Yo enfatizo este elemento y este nube de puntos va a ser, o bueno, le dejo ver en este caso al que está haciendo el plano, mira, te has equivocado en esto. Ahora, ¿cómo lo voy a enfatizar para que específicamente lo corrija él? Simplemente coloco una directriz, selecciono este nube de puntos y la voy a colocar aquí. Y aquí yo puedo escribir, en este caso, decirle cambiar el grosor a 0.3. Coloco cerrar editor de texto y ahí está, ¿no? Es de esa manera que funciona la nube de puntos, que me permite utilizar en este caso esta nube de puntos para poder configurar cualquier tipo de elemento. Aquí tenemos la poligonal, que simplemente seleccionas como una especie de elemento, ahí miren cómo se está empezando a formar, y Enter, y ahí está. Podemos nosotros armar nuestra propia nube de puntos con mano alzada, con un clic izquierdo, pueden ir creando
el punto. Y ahí está, ¿no? Sencillo, práctico, y esa es la manera correcta en la que ustedes tendrían que corregir trabajo de algunas personas. Usualmente esto se utiliza bastante, o bueno, yo lo utilizo bastante para poder enfatizar algunos errores, que puede ser el error de trazado, error de configuración de capa, error en algún trazado que no se ha tomado en cuenta, alguna modificación adicional, con el objetivo de que esto le vuelva a mandar al encargado y obviamente él en este caso pueda hacer los arreglos correspondientes y reenviármelo. Obviamente que cuando me reenvíe va a seguir todo el nube de puntos, pero aquí por ejemplo tendría que colocar, en vez de cambiar el grosor a 3 milímetros, sería en este caso corregido, ¿no? Para que yo también, en este caso, pueda verificar si lo ha corregido exactamente o no. Entonces yo simplemente agarro y elimino esto si ya está completamente cerrado. Y listo, eso es lo único que se utilizaría para poder corregir o enfatizar a alguna persona que tiene algún pequeño error. Es cierto que actualmente, o bueno, en la versión 2024 y 25, mayormente la 25, se está trabajando con una interfaz de IA y con una comunicación como si fuera un Discord en tu área de trabajo, donde tú tienes una cuenta de Autodesk con otra cuenta de Autodesk y no necesitas hacer esta nube de puntos. Directamente tú puedes, él te manda el plano, tú lo puedes verificar y automáticamente AutoCAD, en teoría, no te puedo decir que es exacto, eh, le manda con las correcciones que se tiene que hacer, ¿no? Actualmente el 2025 está incorporado la inteligencia artificial, pero el problema es que llega a ser muy básico. O sea, mientras tú escribas qué es lo que necesitas para hacer un diseño estructural, una casa o etcétera, para eso tú ya podrías terminarlo sin ningún problema por tu cuenta. ¿Es bueno tener la inteligencia artificial de nuestro lado? Sí, pero es malo cuando no sabemos cómo aprovecharla o en programas generales que todavía no está en su pico más alto de evolución, ¿no? Entonces eso es importante a considerar. A veces hacerlo de la forma tradicional siempre ayuda y siempre va a ser mucho más práctico, ¿no? Porque hay personas que no pueden incluso utilizar AutoCAD, pero saben utilizar otros programas perfectamente. Y sin embargo, en algún momento les van a pedir alguna configuración en AutoCAD, alguna edición en AutoCAD o algún formato en AutoCAD y no van a saber ni siquiera cómo colocarlo. Eso es algo que se tiene que tomar como un punto de reflexión. ¿Está claro lo de la nube de puntos? ¿Alguna duda que tengan respecto a eso? Muy bien, ¿No? perfecto. Ahora, en este caso vamos a ver el segundo apartado. Y hemos visto que se puede hacer cualquier tipo de trazados para poder hacer cualquier tipo de pieza. El segundo punto de este apartado es justamente los comandos para modificar. El de desplazamiento ya lo acabamos de ver. Selecciono el objeto, coloco Enter, coloco un punto de referencia en este caso para trabajar y lo puedo mover en un punto geométrico o simplemente moverlo a cualquier lado sin ningún problema, ¿no? Luego tenemos la opción de copia que hace lo mismo. Selecciono el objeto, Enter, selecciono un punto base de copia y mediante eso puedo hacer una copia consecutiva de un punto a otro. Luego, la opción de estiramiento en sí es prácticamente esto. Por eso no sé por qué sigue ahí. Es esto, nada más. Por eso es que yo no lo tomo en cuenta para trabajar. Luego tenemos la opción de giro, en donde yo selecciono el giro, coloco Enter, selecciono un punto de referencia y me puedo mover de esta manera, ¿no? Ahí está. Simetría. Bueno, simetría en este caso es de esta manera. Puede generar, voy a eliminar esto por favor, un momento. Voy a generar su espejo de este objeto. Selecciono los objetos que requiero para mi simetría
utilizo un punto de referencia de simetría, un segundo punto de referencia, y si yo coloco borrar objetos de origen, este elemento se elimina y este se crea. Si coloco no, ambos se mantienen. En este caso coloco no y ambos elementos se mantienen. ¿Cuál es la ventaja cuando trabajamos con simetría? Simetría, en este caso, mantiene la propiedad del primer objeto. Este era una polilínea partida, este elemento va a ser una polilínea partida de la misma forma. Luego tenemos la opción de escala. En la opción de escala pueden agarrar cualquier objeto, en este caso un objeto pequeño. Yo selecciono Enter y coloco un punto base, en este caso este punto base, y voy a incrementar o reducir. Por ejemplo, quiero duplicarlo, voy a colocar por 2. Enter y se hace más grande. Lo quiero hacer más pequeño, ustedes lo pueden hacer más pequeño. Un punto base y vuelvo a su estado original. Ahora bien, esta escala en sí es bastante interesante cómo podría utilizar una referencia para trabajar. Supongamos que quiero que este cuadrado tenga una distancia de, ponle 30 de lado. Entonces, ¿cómo hago eso? Tendría que ir calculando uno por uno, que es lo que en mi defensa trataba de hacerlo en su momento. Lo que se tiene que hacer es simplemente ingresar a escala, seleccionar el objeto, seleccionar un punto base, pueden seleccionar esta esquina, y luego te da una opción que dice referencia. Tú seleccionas la referencia y yo voy a colocar la longitud de referencia. Selecciono este objeto y este objeto. Y precise en este caso la nueva longitud. En este caso la nueva longitud va a ser 30. Ay, perdón, creo que no me salió bien. A ver un momento. Escala, punto base, referencia. La longitud de referencia era esa. Qué extraño. No me deja hacerlo. ¿De cuánto es la distancia? No, pues esta distancia es 9. Qué extraño. No me ha dejado determinarlo bien. Ah, perdón. Creo que ya sé cuál es mi error. Preciso un punto base. Referencia. Precise longitud de referencia. Ahora sí, ¿no? Ese era mi error. En este caso, tenía que seleccionar primero el lado que se tenía que hacer la referencia y luego la distancia tal cual. Y ahora, por ejemplo, si yo desplazo esto, lo voy a colocar al punto medio. Y ahí está. Como pueden ver, exactamente es la misma distancia de 30. Esa parte está claro, tal vez si es necesario repetirlo, me confirman por favor. ¿Lo podrías repetir, por favor? O sea, ¿se define el tamaño seleccionando el segmento o colocando 30? En este caso, seleccionando la distancia, o sea, la longitud, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo, porque sí, al principio era un poco confuso. Solamente esto era para verificar. Lo voy a mover aquí. Listo. Voy a verificar, aunque no, esperen, un poco más pequeño. Eso. Muy bien. Quiero llegar a esta longitud, ¿no? En este caso, que era una longitud de 30. Lo que tengo que hacer es ingresar a escala, selecciono el objeto, Enter, selecciono el punto base y selecciono la referencia. La referencia tiene que ser en la longitud que voy a seleccionar de mi elemento, que en este caso va a ser
todo esto. Y preciso la nueva longitud. Aquí puedo colocar otro número. Puede ser 20, 25. En este caso voy a mantenerlo con 30. Y se va a incrementar esa longitud, tal cual. Ahora sí está claro esa parte. Perdón. Sí, y también se puede aplicar a otras figuras, ¿no? Claro. Supongamos este. En este elemento igual lo puedo escalar, ¿no? Preciso un punto base, en este caso este. Utilizo nuevamente la referencia y voy a seleccionar la referencia de este punto a este punto. Y voy a colocar la longitud de 30 igual, no, 15. Y ahí está, ¿no? Ahí está nuestro elemento con ese tamaño. Simplemente tenemos que saber definir bien cuál va a ser nuestra referencia para poder trabajar. Esto sirve bastante si es que nosotros vamos a utilizar en arquitectura mayormente y también en algunos elementos que tengan una longitud tal cual. En los bloques se podría decir. Tal vez los bloques, cuando nosotros importamos estos bloques a AutoCAD, las dimensiones van a variar. Y para evitar esa variación, ustedes pueden utilizar escala y lo pueden configurar tal cual como quieren, en este caso dentro del plano. Eso es importante a tomar en cuenta. Ahora bien, la segunda opción, que sería recorte, que tenemos acá, es sencillo. Simplemente selecciono y automáticamente va a eliminar todo lo que vemos acá. En versiones anteriores, para poder recortar, se tenía que hacer esto. Seleccionas todo esto y ponías recién recorte. Y ahí recién un elemento cerrado podrías recortarlo para trabajarlo. De esa manera, ¿no? Ahora simplemente te acercas y lo recortas. Ya no necesitas a fuerza hacerlo seleccionando todo. Ahora también hay una forma de hacerlo de manera continua. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo mantengo presionado el clic izquierdo, selecciono presionado el clic izquierdo y avanzo, todo lo que va a tocar lo va a eliminar. De esa manera, ¿no? Es de esa forma que funciona actualmente el recorte. Incluso antes era necesario que sí o sí tenga un objeto de intersección, pero una simple línea lo puede eliminar sin ningún problema, como si fuera borrar. ¿Ven? Ya no es necesario que los elementos intersecten para poder utilizar esta parte. Ahora bien, tenemos la opción de empalme. La opción de empalme, bueno, voy a utilizarlos aquí. El empalme simplemente se tiene que determinar un radio. Puedo colocar 5. Seleccionamos el primer objeto y el segundo objeto y automáticamente se genera. Quiero un radio un poco más grande. En este caso, nuevamente coloco radio. Voy a colocar 20, pero voy a hacer algo más. Voy a colocarlo múltiple. Al colocar múltiple, lo que pasa es que puedo hacerlo más de una vez. Ahí está. Y aquí también. Lo mismo aquí. Ahí está. La opción de chaflán es con distancia y tenemos que determinar primera y segunda distancia. Voy a hacer con distancias diferentes. En este caso voy a colocar aquí 20 y aquí voy a colocar 30 en la segunda. Selecciono el primero. El primero va a tener la distancia de 20 y el segundo de distancia de 30. Por eso se ve de esta manera. Si yo coloco distancias iguales, selecciono y de manera automática va a funcionar. Existe la opción de hacerlo múltiple, ¿sí? Lo pueden hacer también, ¿no? Ahí está.
Listo. Hay un elemento más que no me olvidé mostrarles, que es la opción de alargar. ¿En qué consiste la opción de alargar? Supongamos que tengo este trazado y quiero que coincida de manera perpendicular con este elemento. Selecciono alargar, ingreso aquí y automáticamente lo une. Cualquier elemento va a unir con otro elemento de referencia. Y no solamente es con elementos lineales, sino con, miren, ahí está. Simplemente sencillo y práctico. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda que tengan? Muy bien. Vamos a seguir todavía con estas indicaciones porque tengo que terminar todo esto y mostrarles algunos elementos de aquí y también mostrarles algunos elementos de este apartado. Eso lo vamos a hacer mañana y vamos a ver alguna presentación referente al formato de papel porque ya nos vamos a introducir también al cajetín. Vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación tomando en cuenta la práctica que les compartí. Esta práctica es la que vamos a utilizar. Es una práctica básica para la primera parte, para que ustedes puedan hacer los ejercicios de manera sencilla y rápida en este caso. Ahí pueden ver los diferentes elementos que pueden utilizar aplicando AutoCAD. También se les ha compartido en el grupo los comandos de AutoCAD, en donde están los diferentes tipos de línea, qué tipo de área se utiliza y qué función cumple. Este es comando 2D, ojo, no es comando 3D. Así que todo lo que están viendo y lo que estamos viendo es prácticamente esto, ¿no? Ahí está. Entonces eso ya se les ha compartido en el grupo, se les ha compartido el enlace del material del grupo y mañana les voy a mostrar qué libros pueden utilizar para tener un refuerzo teórico también. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta esta parte? Bueno, si no hay ninguna consulta, gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana para seguir con el curso. Tengan muy buenas noches, cuídense mucho y gracias por su atención.